Bienvenidos a esta conferencia en la que vamos a hablar de la introducción a la economía. Este es un tema que le da marco a todas las presentaciones que tienen que ver con la asignatura de economía pecuaria que se imparte en el séptimo semestre de la carrera. Empecemos por una definición de economía. Según el texto que consultemos, pues hay muchas definiciones. La que a mí me parece más concisa y más clara es la que propone Richard Lewitsch, que dice que la economía es una ciencia social que se dedica a la asignación de recursos escasos entre necesidades alternativas y los recursos, como son escasos, para satisfacer las necesidades de la mejor manera posible, lo cual compete al tema de la eficiencia. La economía como ciencia pues obedece a una serie de principios que han sido comprobados a través del tiempo y parte de la base de que las personas, los consumidores, somos racionales, porque si no fuésemos racionales, pues no se podría establecer una teoría sobre el comportamiento. Si un día hacemos una cosa y al día siguiente hacemos la contraria, esto no sería posible. Tenemos que ver también que la economía es una ciencia abstracta, es decir, la economía no puede analizar cada una de las componentes del sistema económico, porque eso sería imposible, de modo que tiene que hacer inferencias, ¿no? Analiza una parte y en base a esa información puede llegar a conclusiones sobre el resto. Entonces es una ciencia abstracta. La economía utiliza dos tipos de información. Una es los hechos observables de la conducta económica. Por ejemplo, si una familia tiene un hijo, ese es un hecho observable de la actividad económica. Si alguien compra un coche, también. Y esos hechos observables son una parte de la información que maneja la economía. La otra parte son los fenómenos económicos. Cuando en el ejemplo anterior una familia tiene un hijo, en los hechos observables es el hijo, pero en los fenómenos económicos es el comportamiento de la población, o sea, todos los nacimientos de todos los habitantes de un país. Entonces son dos tipos de información, uno del detalle y otro del conjunto, pero ambas se complementan. Muchas veces los hechos observables nos permiten entender los conjuntos y muchas veces es al revés, de modo que constantemente estamos circulando de unos a otros. La economía, pues según el tema que se dedique, pues se puede clasificar en muchas, ¿no? La economía industrial, la economía de servicios, pero la que nos interesa a nosotros es la economía agrícola, que es la que se encarga de estudiar las actividades económicas de la agricultura y la ganadería, en general del sector agropecuario, que es el sector primario de la economía. En la historia de la economía, que no es el tema de hoy, pero de ahí que está grabado en otro video, allí vemos que en la historia de la economía empieza con un grupo de economistas franceses que se conocieron con el nombre de la Escuela Fisiocrática, y la Escuela Fisiocrática tiene como principio el hecho de que la actividad económica agricultura es la única que aporta un excedente. Lo que pensaban los fisiócratas es que las otras actividades como el comercio solo dan para vivir a los que se dedican a eso. Pero los fisiócratas decían que la actividad agrícola sí genera un excedente porque alimenta a los agricultores, pero además genera el alimento con el que se alimentan todos los demás pobladores. Eso es un error, pero así lo concibieron los fisiócratas. Bueno, en economía y particularmente en nuestro caso, pues tenemos que hablar de la economía zootécnica, que es el arte de la cría y manejo de los animales y de lograr adaptarlos a necesidades determinadas como el clima o los recursos de que se dispone. Sobre este tema, la definición de economía zootécnica puede haber muchas. Esto
lo importante es que entendamos a qué se refiere. Entonces, como dije al principio, la definición más clara es que la función de la economía, el objetivo de que exista una ciencia social que se llama economía, es el hecho de que tenemos por una los consumidores tenemos necesidades y hay recursos escasos. Entonces la economía lo que hace, su trabajo es asignar esos recursos escasos a las necesidades de la gente y lograr que el uso de esos recursos sea eficiente, porque son escasos y tenemos que sacarles el mayor provecho posible. ¿Cuáles son los elementos básicos de la actividad económica? 3. 1. Las necesidades humanas. Tenemos, como veremos a continuación, muchas necesidades. Para satisfacerlas tenemos que disponer de recursos y para convertir los recursos en satisfactores de necesidades, contamos con lo que vamos a llamar las técnicas de producción que a continuación vamos a definir. Las necesidades humanas tienen varias características. Una de ellas es que son muchas, variadas. Por ejemplo, las del público en general, las de grupos poderosos de intereses particulares, las de dirigentes gubernamentales. Tenemos que tener en cuenta que cada sociedad puede darle un valor diferente a las diferentes necesidades. Hay a quien importa más, sobre todo en países de bajo nivel de desarrollo, pues la comida tiene una importancia más grande que las vacaciones o el esparcimiento. Entonces, es claro que estamos hablando de algo subjetivo, que depende de los consumidores en cada caso. ¿Por qué decimos que son variadas? Bueno, porque si hablamos de comida, pues podemos hablar de carne o de pescado o de frutas o de pastas o de, ¿no? Una infinidad de elementos de la comida. Si hablamos de vestido, pues hablamos de la moda, de si queremos que sea de lana o de casimir o de algodón, ¿no? Ejemplos de lo variados que son las necesidades. Igual que si hablamos de la habitación, si es de madera, si es de mampostería, si es de una planta, si es de dos plantas. Hablamos de automóviles, pues son chicos o son grandes, son veloces, son económicos, etc. Es importante darnos cuenta de que al satisfacer una necesidad, se generan otras necesidades. Si yo leo un libro y me gusta mucho, entonces voy y busco otros libros de ese mismo autor. O si estudio una carrera universitaria, pues entonces igual y necesito meterme a hacer un curso sobre fisiología o otro sobre patología o clínica o economía, etc. La satisfacción de algunas necesidades nos invita a buscar otras satisfactores de necesidades que se crean cuando hacemos una, ¿no? Estoy estudiando en la universidad y quiero ampliar mis conocimientos. Las necesidades humanas tienen 3 características, que las 3 son fundamentales, tenemos que entenderlas perfectamente porque estamos construyendo los pilares del edificio que vamos a construir a continuación. Una de las características es que las necesidades humanas son insaciables. ¿Por qué decimos que son insaciables? Porque el consumidor siempre prefiere más que menos de un bien y como poner ejemplos, si hablamos de ropa, pues yo podría estar muy satisfecho con 2 pantalones vaqueros, pero si preguntamos y verificamos cuántos pantalones vaqueros tiene el consumidor normal, pues generalmente tiene más. Si hablamos de camisas, pues también, ¿no? Con 2 camisas sería suficiente, pero normalmente tenemos 10 o 15, etc. Todas las necesidades son insaciables. En el tema de las necesidades, lo importante es ver si una sociedad, con los recursos y las técnicas de producción de que dispone, cumple bien o mal con la satisfacción de las necesidades de esa población. Sin embargo, eso es algo porque depende de que un consumidor o un conjunto de consumidores esté satisfecho con un cierto nivel de recursos y ese mismo o
Otro grupo podría no estar satisfecho con esa misma cantidad de recursos. Entonces es algo complicado si hablamos de un grupo. Si hablamos de una persona, no tiene problema porque le preguntamos qué tan satisfecho te encuentras, nos da una respuesta y aceptamos esa respuesta. Cuando tratamos de medir la satisfacción de un grupo o de un país, pues es mucho más complicado. Tenemos que ver que las necesidades humanas tienen una característica y es que van cambiando con el tiempo. A ver, si hablamos de un bebé, pues cuando nace el bebé necesita pañales y biberones. Al cabo de un tiempo, pues ya necesita juguetes y bicicleta y ir a la escuela, y con el tiempo ya va a necesitar un coche. Ese bebé va a acabar, cuando es mayor, va a necesitar un bastón. La misma persona a lo largo del tiempo va cambiando sus necesidades. También hay que darnos cuenta de que lo que hace 50 años era suficiente para estar satisfechos, hoy ya no lo es. Y lo que hoy es suficiente, dentro de 50 años no lo va a ser. Entonces, hablar de necesidades es hablar de algo subjetivo y muy cambiante. Entonces, de nuevo, lo importante aquí es preguntarnos si con los recursos que tenemos y las técnicas de producción de que disponemos, estamos satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la población a la que nos estamos refiriendo. Si queremos aumentar el bienestar de la población, es decir, si queremos satisfacer cada vez un mayor número de necesidades, tenemos que ampliar la capacidad de producción. Por ejemplo, referido a un establo, pues si hay vacas que se desechan, las tengo que reemplazar, pero si quiero aumentar la producción de leche para alimentar a una mayor cantidad de personas, pues tengo que aumentar el número de vacas. Eso requiere tiempo, porque se tienen que generar los recursos para poder hacer esa ampliación de la capacidad productiva. Otro concepto importante es el que se refiere a que cuando destinamos recursos a una actividad, los estamos cancelando para otra. Si yo utilizo ladrillos para construir un establo, pues ya no los puedo utilizar para construir una casa habitación. Si una persona se dedica a estudiar medicina veterinaria, pues ya no va a ser ingeniero. Ese concepto es importante porque la decisión de asignar los recursos es una decisión que debe de meditarse porque es irreversible. No se puede, si ya puse los ladrillos en un lugar o el acero adentro de una columna de una construcción, pues eso ya no se puede usar para otros fines. Son mutuamente excluyentes. Vamos a hablar de la clasificación de los recursos. Los recursos se pueden clasificar en dos grandes categorías. Una es el trabajo. Trabajo, tenemos una diferencia entre lo que es el trabajo muscular, digamos, trabajo físico, y otro que es el trabajo intelectual. Son dos cosas diferentes, normalmente tienen aplicaciones diferentes y precios diferentes. El otro grupo de los recursos es los que no son humanos, que los vamos a clasificar en una sola categoría, que son los recursos materiales. Ahí entran todos los demás, excepto los humanos, todos los demás recursos son recursos materiales. En la diapositiva pueden ver ejemplos, ¿no? Una máquina, una vaca, un coche, una cámara, una lámpara, todos esos son recursos materiales. Vamos a hablar de las características que tienen los recursos. La primera característica es que para que la economía se dedique a ellos, tienen que ser recursos limitados. Ahora vamos a profundizar en el tema. La otra característica es que los recursos tienen múltiples aplicaciones. Quiere decir que cada recurso se puede usar para muchas cosas diferentes. El sorgo yo lo puedo usar para darle a comer a gallinas, o para hacer alimento balanceado, o para sembrar. Uso la semilla para sembrarla. Tienen múltiples aplicaciones. La tercera característica es que se pueden combinar. Esta característica es fundamental para nosotros, médicos veterinarios o tecnistas, porque por ejemplo, de ella depende el balanceo de raciones. Voy a combinar diferentes alimentos para satisfacer las necesidades de
un animal para que produzca leche o carne o lana. ¿Okay? Se pueden combinar los recursos. Yo puedo hacer una ración con alfalfa, alimento balanceado, grano. ¿Por qué se pueden combinar? Porque todos tienen proteína y energía. Entonces yo escojo con elementos económicos, con el precio de cada uno, escojo qué combinación permite satisfacer las necesidades del animal, pero es la más barata. Entonces es una característica fundamental. Repito, para que la economía se ocupe de ellos, tienen que ser escasos. Si podemos hablar de, por ejemplo, cuánto tiempo podemos estar sin comer, ¿no? Mucho tiempo. Si pensamos en las huelgas de hambre que hacía Gandhi, bueno, pues se podía pasar varios meses, ¿no? Sin comer nada, al sólido. Tomaba líquidos con azúcar, pero nada más. Sin embargo, la comida no la regala nadie, ¿no? Si queremos comer hay que pagar por ella. Otro ejemplo sería una necesidad humana que sería el beber. Beber podemos pasar muy poco tiempo, ¿no? Digamos unos días. Y sin embargo, los líquidos que bebemos, queremos beber, hay que pagar por ellos. Otro ejemplo sería necesidad de respirar. Esa es más imperativa, ¿no? Podemos estar muy pocos minutos sin respirar. El campeón mundial es un cubano que se llama Pipín y Pipín aguanta 7 minutos sin respirar. Por eso es el campeón mundial. Sin embargo, esa necesidad tan apremiante, ¿por qué no tiene precio? ¿Por qué nadie la vende? Porque podemos tomar del aire todo mundo, yo y todos los habitantes y todos los animales y todas las plantas que utilizan aire, lo pueden tomar porque el recurso es muy abundante. Entonces, esos no tienen necesidad de asignarse. Nadie tiene que decidir quién respira y quién no respira. Todos podemos respirar. Entonces, la economía solo se encarga de asignar recursos escasos. Si son recursos como el aire, que se llaman recursos libres, esos no hay que asignarlos y no tienen precio. Vamos a analizar la segunda característica. Tienen múltiples aplicaciones. Si hablamos de trabajo, por ejemplo, pues el trabajo, si es poco especializado, pues se puede dedicar a prácticamente cualquier cosa. En la medida en que el recurso se va especializando, pues la cantidad de cosas a las que se puede dedicar es cada vez menor. O un peón, un albañil, pues puede dedicarse a muchas cosas. Ese mismo puede ser leñador, o puede ser, pero un neurocirujano pues solo se puede dedicar a la cirugía del cerebro. Entonces, sí, es claro esa característica. Cada grupo, digamos una familia, una empresa o una sociedad, una ciudad, una colonia, pues tenemos que tener claro que la asignación de ese recurso a una actividad cancela, como dije hace un momento, la posibilidad de dedicarlo a otras actividades. Bien, vamos a hablar de la característica de que se pueden combinar. Los recursos, como puse ejemplos, fundamentalmente un ejemplo para nosotros muy obvio es el balanceo de una ración. ¿Por qué podemos combinar? Porque la alfalfa y el forraje y el sorgo y la alfalfa, todos ellos tienen proteína, tienen calorías y tienen otros nutrimentos. El hecho de que se puedan combinar es la que nos permite escoger cuál de las combinaciones es la combinación más barata. Hablemos ahora de las técnicas de producción. Las técnicas de producción son los elementos que nos permiten convertir los recursos en satisfactores de necesidad. Yo puedo encontrar unas piedras que tienen un contenido de minerales, pero así como está en la piedra yo no lo puedo usar. Ese mineral hay que meterlo a un procedimiento que permita extraer mineral y desechar todo lo que no es mineral, el basalto o lo que sea, la roca en la que está el mineral. Y a eso es a lo que le llamamos técnicas de producción. Yo, para poder lograr que una vaca dé leche, pues tengo que tener conocimientos de genética, de nutrición, de manejo, de fisiología. Todas esas son técnicas de producción que nos permiten transformar recursos que están en bruto, como el ejemplo del mineral, en elementos que permitan satisfacer necesidades. Hay una parte de los recursos, por ejemplo, yo voy por el campo y veo un árbol frutal, pues ahí agarro la fruta y me la como. Ese recurso
no hay que transformarlo. Pero hay una enorme cantidad de recursos que no se pueden utilizar directamente para producir algo. La economía es una ciencia social que ya dije que es abstracta. Y por lo tanto, la ciencia económica es una ciencia que sigue los 4 pasos del método científico. Dentro de la economía utilizamos, por ejemplo, los economistas que se dedican a la observación de los fenómenos que acontecen, y a eso se les llama economía positiva. Y hay una parte de los economistas que se dedican a ese tipo de análisis, de observación de los fenómenos que ocurren. Sin embargo, hay otro tipo de economistas que se dedican a intervenir en la economía para cambiarla, para lograr que si algo no está funcionando adecuadamente, por ejemplo, si los recursos no se están usando eficientemente, pues modificar. Entonces, quiere decir que unos solo observan, los que se dedican a lo que llamamos economía positiva, y otros que se dedican a intervenir en la economía, y a esa economía se le llama economía normativa. La economía como ciencia se divide en 2 partes. Una es la microeconomía y otra que es la macroeconomía. La microeconomía se dedica al análisis de las unidades económicas independientes. Una familia, una empresa, una fábrica, unidades económicas independientes. La macroeconomía se dedica a analizar los conjuntos de unidades económicas independientes. Eso lo hace, por ejemplo, si estamos hablando de un establo, pues la macroeconomía no estudia establos, estudia el sector agropecuario. Si en microeconomía hablamos del precio de la leche, en macroeconomía hablamos del índice de la inflación, que es sistema de precios. Entonces, micro se dedica a las unidades económicas independientes, macro a los conjuntos. Si en microeconomía hablamos de establos, en macroeconomía hablamos del sector agropecuario, que es el sector primario. Si en microeconomía hablamos de una empresa, entonces o de una fábrica, en macroeconomía hablamos del sector secundario, que es la industria. Si en microeconomía hablamos de una escuela o de una universidad, en macroeconomía hablamos del sector de servicios, las universidades, los bancos, etc. La economía se dedica también dentro de las unidades económicas independientes, por ejemplo, se dedica también a los flujos que hay de conexión entre unas y otras empresas. Si yo soy agricultor y produzco alfalfa y esa alfalfa se la vendo al establo, pues a ese flujo de recursos que va de una empresa a otra también es lo que se analiza en la microeconomía. Si el establo produjo leche y se lo vende a una, pues ese es otro flujo. Hay flujos que van de unas empresas a otras o de unos sectores a otros. Y eso también es tema del que se ocupa la economía. Las corrientes de recursos, las corrientes de servicios. Entonces, resumiendo, la macroeconomía habla de la economía en su conjunto. Como ya dije, pues ahí las agrupa todas esas actividades en sectores, como son el sector primario, que es el agropecuario, el sector secundario, que es la industria, y el terciario, que son los servicios. Se dedica al índice nacional de precios, ¿no? Cuando en micro vemos el precio de la leche, en macro, como ya dije hace un momento, vemos el índice nacional de precios, que es lo que conocemos como la inflación. Ya dije, pero menciono de nuevo, la economía es una ciencia abstracta. ¿Por qué? Porque no podemos analizar todos los elementos de un sistema. Habría que ir a cada una de las empresas y eso no es posible. Entonces vamos a un conjunto, una muestra de empresas, sacamos conclusiones y con esa información podemos concluir que eso mismo está pasando en otras. De modo que por eso es una ciencia abstracta. Ya hemos dicho que lo importante cuando hablamos de necesidades humanas es qué tan bien satisfechas están esas necesidades. Y a eso es a lo que vamos a llamar bienestar. El bienestar es el grado en el que están satisfaciéndose las necesidades de la gente. Y de nuevo repito que eso, si se refiere a una persona, le pregunto y me dice y me creo lo que me dice, lo acepto como tal. Pero si se trata de una familia, eso ya es más complicado. Y si se trata de una sociedad o de un país, eso es muy complicado y es subjetivo.
Para poder hacer una apreciación no abstracta, sino concreta del bienestar, podemos llegar a decir que la mejor satisfacción de las necesidades sería cuando todos los miembros de un grupo están en un mismo nivel de satisfacción. Partiendo de ese nivel, si yo logro aumentar el nivel de satisfacción de uno de los miembros de ese grupo, pero lo hago a costa de la satisfacción de otro, eso sería disminuir el nivel de satisfacción. Y eso lo veremos, lo vamos a llamar el óptimo de Pareto. Pareto es un economista italiano que tuvo la capacidad de aterrizar ese tema tan abstracto que es la satisfacción de las necesidades y lo definió así, diciendo que, por ejemplo, si yo doy clases en un salón y hace frío, entonces yo aquí hay 11 alumnos y yo tengo 11 suéteres. Entonces si los 11 suéteres se los doy a un alumno, estos son los recursos de que dispongo, mis 11 suéteres. Pero si se los doy a un solo alumno, pues estoy satisfaciendo muy mal las necesidades del grupo. Si en cambio le quito un suéter a ese que tiene 11 y se lo doy a otro que no tenía ninguno, estoy mejorando el nivel de satisfacción. Si sigo haciendo eso y le voy quitando suéteres al que tiene mucho y dándoselo a otro que no tiene, pues cuando cada una de las personas tenga un suéter, habré llegado a lo que se conoce como el óptimo de Pareto. Todo el mundo está satisfecho. A partir de que cada quien tiene un suéter, si yo le quito un suéter a una persona que tiene uno y le doy uno a otra persona que ahora ya va a tener dos, entonces ya empeoró el nivel de satisfacción de la sociedad, de ese grupo. Ese es el óptimo de Pareto. Se puede definir como aquella situación en la que cualquier cambio va a empeorar el nivel de satisfacción. Modulo un poco. Si en vez de tener 11 suéteres tengo solo 7, el óptimo de Pareto va a seguir siendo cuando 7 personas de ese grupo tengan un suéter, aunque haya 4 que se queden sin suéter, porque no tengo más recursos. Vamos a hablar ahora de cómo se organiza un sistema económico. El sistema está integrado por 4 elementos. De un lado, las familias, que aquí vamos a suponer como una simplificación, que las familias son las poseedoras de todos los recursos. Desde luego la familia posee su mano de obra, pero aquí vamos a asumir que además de ese recurso, posee todos los demás recursos que están en posesión de las familias. El otro elemento son las empresas. Entonces, entre las empresas y las familias hay una comunicación que es que la familia le vende sus recursos a las empresas y las empresas le pagan por eso un sueldo o un salario. Sueldos y salarios. Con esos recursos las empresas producen un bien o servicios y ¿qué hacen con esos servicios? Se los venden a las familias. Las familias utilizan el dinero de sus sueldos y salarios para el pago de esos recursos. Eso lo podemos ver en este esquema, en donde tenemos las familias y del otro lado las empresas. Y vemos que parte de abajo el recurso que va de las familias a las empresas y el pago de esos recursos de las empresas a las familias con sueldos y salarios. Una vez que las empresas reciben esos recursos, producen un bien o un servicio que se lo venden a las familias y las familias pagan eso con moneda. Ese sistema es un sistema que puede ser estacionario. Es decir, que si todo el dinero que reciben las familias se lo gastan para comprar bienes y servicios y las empresas gastan todo el dinero que reciben de la venta de sus bienes y servicios, se lo gastan en comprar recursos y reponer maquinaria o equipo o vacas, entonces ese sistema no cambia de tamaño. Lo que circula por arriba, circula también por abajo. Lo que tenemos en la parte alta, voy a regresarme a la gráfica, lo que circula en la parte de arriba son alguien que vende bienes y servicios y alguien que los compra. Eso es un mercado de servicios, de bienes y servicios. La parte de abajo lo que tenemos es alguien que vende recursos y alguien que compra esos recursos. Y entonces tenemos un mercado de recursos. Entonces, los elementos que componen un sistema económico son 4. Las familias, las empresas, el mercado de recursos, el mercado de bienes y servicios. Si
lo que circula por la parte alta de la gráfica regresa por la parte baja, entonces el sistema no crece. ¿Qué puede hacer que el sistema aumente o disminuya de tamaño? Por ejemplo, si las familias de su sueldo y salario no gastan todo el dinero, quiere decir que tienen un ahorro. Esa parte no regresa, no se utiliza para comprar bienes o servicios y eso le saca recursos. Y entonces el tamaño de ese sistema disminuye. Otra cosa que disminuye el tamaño del sistema son los impuestos. Si del dinero que recibe un obrero, profesor, hay una parte que se queda el Estado, pues eso le quita recursos al sistema y eso lo hace más pequeño. El tercer elemento, la tercera cosa que hace que el tamaño disminuya son las importaciones. Quiere decir que una parte de los recursos se van del país y entonces eso implica el tamaño también por esa razón se reduzca. ¿Qué es lo que logra que el tamaño aumente? El tamaño del sistema económico aumente. Uno es que las familias gasten el ahorro, lo inviertan en la compra de un televisor y eso le vamos a llamar la inversión privada. Cuando el Estado gasta o invierte los recursos, los impuestos, entonces a eso le llamamos inversión pública y también aumenta. Y además tenemos exportaciones. Quiere decir que producimos algo, lo vendemos al exterior y hay recursos que entran al sistema y por lo tanto también lo que salió por ahorro, impuestos e importaciones se compensa por exportaciones, inversión pública y inversión privada, como pueden ver ahí en esa gráfica. Vamos a pasar ahora a las funciones que debe de cumplir el sistema económico. Independientemente de cuál sea el sistema económico, si es un sistema capitalista, socialista, comunista, cualquiera que sea el sistema económico, tiene que cumplir con 5 funciones. La primera que ven ahí en la gráfica es qué se producirá. Las voy a enumerar y después platicaremos en calma cada una de ellas. La segunda es cómo se organiza la producción. La tercera es cómo se distribuye el producto generado entre los consumidores. La cuarta es cómo se distribuye en el tiempo. La quinta función es cómo se mantiene la capacidad de producción. No cómo se mantiene la producción, sino cómo se mantiene la capacidad de producción. Capacidad de producción en un establo es el número de vacas. En una imprenta es el número de máquinas offset. Es la capacidad. Yo puedo tener en un establo 100 vacas y tenerlas con una ración de mantenimiento y no producen un litro de leche. Pero mi capacidad de producción es 100 vacas. Y las pongo a producir, entonces estoy hablando de cuánto produce. Pero la capacidad de producción no depende del tamaño de la producción, sino del tamaño o del número de las vacas. Esa es la quinta función. ¿Cómo se mantiene ese? Y si queremos mejorar el bienestar, pues entonces, ¿cómo se aumenta esa capacidad? A ver, en el primer caso hay 3 elementos. ¿Qué se produce? Hay 3 elementos. Uno es el deseo. ¿Por qué es importante el deseo? Porque cuando deseamos algo mucho, estamos dispuestos a pagar más dinero por eso. El deseo, el segundo elemento es dinero. Y el tercer elemento es que si yo deseo mucho y tengo mucho dinero, para poder satisfacer esa necesidad necesito que exista, que haya disponibilidad. De modo que ahí tenemos 3 Ds. Deseo, dinero y disponibilidad. 3 Ds. Lógicamente, si deseo algo mucho, pues estaré dispuesto a pagar más. De manera que si deseo poco, pues estaré dispuesto a pagar menos por ese bien o ese servicio. Está claro que eso depende de cada persona y también está claro que eso puede ir variando con el tiempo. Eso es un análisis positivo, pero no nos dice cómo debieran de ser valuados esos bienes. Es un problema ético del cual la economía no se ocupa, no está dentro de su ámbito de acción, porque la economía solo se entera de que se tiene que producir leche porque alguien saca la cartera y la compra. Si alguien desea leche, pero no saca la cartera y la compra, el sistema no produce leche. Para que se produzca algo, para definir qué se va a producir, se requiere que los consumidores compren. Y solo se produce lo que los consumidores compran. Aunque tengan otros deseos muy grandes y unas necesidades muy grandes, si no compran, el sistema económico no se entera.
Evidentemente, los consumidores que tienen ingresos más altos influyen más en la economía que los que tienen ingresos bajos. Puede ser que un rico compre leche para dársela de comer a sus mascotas, ser que un pobre no tenga dinero para comprar leche para sus hijos. El sistema económico no puede hacer nada para componer eso. Para que se logre resolver ese problema tenemos que hacer cosas que no dependen de la economía. Dependen de, por ejemplo, de la política económica, que sería que les cobremos impuestos muy altos a los ricos y con ese dinero les demos leche barata a los pobres, que por ejemplo es lo que hace Liconza en nuestro país. Cobra impuestos el Estado, compra la leche y se las vende barata a los pobres. Entonces todo el mundo tiene acceso a la leche, no solo los ricos, también los pobres. Eso no es algo que la economía sola pueda resolver. No tiene ética. Lo tenemos que resolver por otros mecanismos como el ejemplo que acabo de dar. La segunda función que mencioné hace un momento del sistema económico es cómo se organiza la producción. Ese tema o ese título es un título que no aclara muy bien a qué se refiere esa función, porque a lo que se refiere es que el sistema económico tiene que lograr que los recursos, que como hemos dicho son escasos, vayan a dar a las empresas que producen lo que la gente desea más y no vayan a dar a las empresas que producen lo que la gente no compra. ¿Cómo se logra eso? Porque las empresas que venden los artículos más deseados los venden más caros que las empresas que producen artículos que nadie compra. Entonces, cuando la empresa sale al mercado de recursos a comprar los recursos que necesita para su producción, entonces tiene una posibilidad de competir mejor que las empresas que producen cosas que la gente desea menos o que no desea. Por ejemplo, una fábrica de pantalones vaqueros, bueno, cuando sale una fábrica que vende pantalones vaqueros muy deseados, de marcas muy prestigiadas, los venden más caros y cuando sale a comprar mezclilla, pues paga mejor la mezclilla y se apropia de la mezclilla, cosa que no pueden hacer las empresas que producen pantalones Patito, ¿no? De marca Patito. En el sector agropecuario yo produzco algo que es muy deseado como carne, la leche, bueno, pues voy a poder con el recurso que obtengo, el dinero que obtengo por la venta de la leche, podré competir en el mercado para comprar sorgo y alfalfa y etcétera. El otro componente de esta función es que las empresas deben de hacer un uso eficiente de esos recursos. Y aquí hablamos de una palabra clave que es la eficiencia, porque en economía la eficiencia tiene una connotación diferente de la eficiencia técnica. Aquí tenemos en esta lámina dos empresas, una empresa A y una empresa B. Si podemos ver ahí que la empresa A tiene 100 cabezas y la B también tiene 100 cabezas. La empresa A gasta 1,000 pesos y la B también. Es decir, que tanto en el tamaño como en el gasto, las dos empresas son iguales. Sin embargo, la empresa A, con esos recursos, con ese gasto, con el recurso que compró con ese gasto, produce 200 litros. Y entonces, si 1,000 entre 200, vemos que cada litro cuesta 5 pesos. Sin embargo, la empresa B produce 500 litros, no 200, 500. Y entonces, cada litro cuesta 2 pesos, mucho menos que la mitad que la empresa A. El costo, la eficiencia lo reduce. Si una empresa es eficiente, disminuye sus costos. Y la función económica, llama cómo se organiza la producción, tiene también ese otro componente. No solo que los recursos vayan a dar a las empresas que producen lo que la gente compra más, lo que desea más, sino también que esas empresas hagan un uso eficiente de los recursos. Lo que logra la eficiencia en las empresas es lograr el objetivo. Y el objetivo de todas las empresas comerciales es el logro de la máxima utilidad. Estar buscando la máxima utilidad es lo que permite que los productores escojan los recursos y los combinen adecuadamente y los utilicen. Ya logramos que los recursos vayan a dar a las empresas que producen lo que la gente desea más. Con esos recursos, las empresas producen bienes o servicios. Ahora, la siguiente función del sistema es cómo se distribuye el producto entre los consumidores. Y eso depende de que el consumidor tenga más o menos
recursos. Tenemos que aclarar, la posesión de los recursos es algo en lo que la economía no puede intervenir. Si yo como persona, como consumidor, tengo mucha fuerza física y hay otras personas que tienen muy poca fuerza física, pues ahí la economía no tiene nada que hacer. En donde sí tiene que intervenir la economía, o en donde sí interviene, es en cuánto vale esa fuerza física. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le pagan a una persona que tiene mucha fuerza física y cuánto le pagan a la que tiene poca? Eso sí lo define la economía. Pero que alguien nazca con muchos músculos o con pocos músculos, la economía no puede hacer nada. ¿Cómo se canalizan los recursos? Es algo que se regula con el sistema de precios. Las cosas que, no sé, la fuerza física está muy bien pagada, pero está menos pagada que la fuerza intelectual. Entonces, ese es a lo que se refiere la canalización de los recursos. Y eso se establece por el sistema de precios. Unos recursos tienen precios más altos. Ya logramos que se distribuya entre lo que se produjo, entre los consumidores. Ahora vamos a analizar un tema que no se aplica a todos los recursos, pero hay unos recursos a los que sí se aplica y son aquellos que tienen lo que conocemos como una oferta fija. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el volumen de producto que existe va a estar limitado en el tiempo. Si, por ejemplo, estamos hablando de maíz, el maíz que les damos de comer a animales se cosecha en diciembre en este país, después de la época de lluvias. Entonces, en diciembre todo el mundo cosechó, tenemos una gran oferta, tenemos una gran cantidad de maíz. Sin embargo, ese maíz no vuelve a haber otra producción de maíz hasta el próximo diciembre. Entonces, en ese plazo de tiempo, que en el ejemplo es un año, el sistema económico tiene que ver que se distribuye para que haya disponibilidad de maíz durante todo el año. Esa es la distribución en el tiempo. El ejemplo del maíz es un producto que tiene la característica de oferta fija. Sin embargo, la leche no. La leche se produce todos los días y entonces no hay que hacer una asignación de cuánto se vende en enero y cuánto en febrero, etc. Eso, la distribución en el tiempo, en el corto plazo, solo se aplica a la oferta fija. La quinta función del sistema económico es mantener la capacidad de producción, que ya expliqué que es el número de vacas, no es el volumen de producción. ¿Qué quiere decir mantener la capacidad de producción? Quiere decir que si en un establo se desecha por alguna razón, porque están viejas o producen poca leche o abortaron, etc., yo desecho vacas. Entonces tengo que disponer una parte de los recursos que obtengo por la venta de la leche. Tengo que entender que eso no son utilidades para que me las pueda gastar. Una parte de ese ingreso tengo que reservarlo para reponer a la vaca que deseché. A eso se refiere la capacidad, mantener la capacidad de producción. ¿Cómo hago para reponer las vacas que voy desechando? No habla de producción, habla de capacidad de producción. Esa capacidad de producción se puede incrementar si yo, además de que repongo a las vacas, aparto un dinero para comprar más vacas, porque mi negocio lechero es rentable y estoy ganando dinero y quiero ganar más dinero, pues entonces tengo que apartar otra parte de los ingresos para ampliar la capacidad de producción. Como resumen del tema que acabamos de exponer, hemos hablado de la definición de economía, tiene que ver con la asignación de recursos, ¿no? Solo de aquellos que son escasos. La economía es una ciencia, sigue el método científico y tiene tres elementos básicos: necesidades humanas, recursos y técnicas de producción. Cada una de estas tiene sus características. La primera es que las necesidades son variadas, son saciables y que el tema importante en las necesidades humanas es el bienestar, es el grado en el que estamos satisfaciendo esas necesidades. Hemos hablado de los recursos y de sus características, pero hablamos de la clasificación, trabajo y recursos materiales.
Y luego las características, que son limitadas, que tienen múltiples aplicaciones y que se pueden combinar. Cada uno de estos lo hemos analizado con cuidado, pero repetimos que la economía solo se dedica a aquellos recursos que son escasos. Si son libres, la economía no tendría ningún trabajo. Después vemos que un mismo recurso se puede usar para muchas cosas diferentes. Y finalmente, esa característica que he señalado, que es la más importante para nosotros, es que se pueden combinar. Para que los recursos se puedan convertir en satisfactores de necesidades, necesitamos técnicas de producción. Todas las que estudiamos en esta facultad, la genética, la nutrición, el manejo, son técnicas de producción. Cada profesión tiene sus propias técnicas. Hablamos de que la economía es una ciencia social, abstracta y que como tal sigue los métodos científicos, 4 pasos del método científico. Hemos dicho también que hay economía positiva y economía normativa. Unos solo observan, los otros intervienen en la economía para cambiar cosas que estén mal o para mejorarlas. La economía se divide en 2 grandes rubros, la microeconomía y la macroeconomía. La micro son unidades económicas independientes, la macro son conjuntos. Muy bien, de nuevo, ciencia abstracta. Bienestar, ya dijimos, ese es el fin último de la economía, es lograr el bienestar, y eso, como he mencionado, es algo difícil de medir cuando se trata de grupos, pero hay que hacer el esfuerzo para que se logre esa distribución de los recursos de un país de maneras democráticas. Y también hemos dicho una definición de lo que sería la mejor satisfacción de las necesidades que mencionamos, que es el óptimo de Pareto. ¿Cómo se organiza un sistema económico? Pues a partir de 4 elementos: familias, empresas, mercado de recursos, mercado de bienes y servicios, que hemos visto en esta gráfica. Y luego hemos visto algunas definiciones, cómo crece y cómo disminuye ese sistema económico. Se disminuye por el ahorro, los impuestos y las importaciones, y lo que compensa esos 3 son las exportaciones. Las funciones del sistema son qué se producirá, cómo se organiza la producción, cómo se distribuye entre los consumidores, cómo se distribuye en el tiempo oferta fija y cómo se mantiene la capacidad de producción. Hemos explicado de qué depende lo que se produce, qué es lo que define lo que se produce, que el consumidor saque la cartera y compre. Si no compra, el sistema económico no se entera. El otro tema que vimos importante es que la economía no tiene ética. Habla de cómo se evalúan los bienes, pero no habla de cómo debieran de ser evaluados. Para poder lograr eso hay que entrar a la política económica, y ese es un tema diferente, pero la economía por sí no puede. ¿Cómo se organiza la producción? Ya dijimos que es lograr que los recursos vayan a dar a las empresas que producen lo que la gente desea más y que los usen eficientemente, y hemos dicho que la eficiencia en economía es diferente que la eficiencia física. ¿Cómo se logra la eficiencia? Porque todos los productores quieren ganar la máxima utilidad. ¿Cómo se distribuye el producto entre los consumidores? Pues el que más tiene, más compra. Consumidores que tienen más recursos influyen más en la economía que los que tienen pocos. ¿Cómo se distribuye en el tiempo? Pues logrando que, por ejemplo, la cosecha del mes de diciembre, pues haya intermediarios que la compren y la vayan sacando, vendiendo a lo largo del año. Pero hay que lograr, el sistema tiene que lograr esa distribución en el tiempo. Y finalmente mantener la capacidad de producción, que no vamos a abundar, no habla del volumen, sino de la capacidad. ¿Cuántas vacas tenemos en el establo? ¿Cuántas imprentas? ¿Cuántas offset tenemos en una imprenta? Todos esos recursos se pueden aumentar, pero dependen de que haya la disponibilidad de los recursos para aumentar la capacidad, y es algo que puede aumentar, pero eso tiene que ser en el tiempo.